Hola a todos, lo prometido es deuda. Aquí estamos en otra entrevista más de Amediar News, esas entrevistas sobre mediación y resolución de conflictos. Hoy estamos con una persona que estoy convencido de que os va a descolocar en algunas cosas y de que las cosas que va a decir os van a resultar muy interesantes. Evidentemente es bastante conocida por todos, muchos de vosotros la conocéis. Ella es Elena Baisauli Gallego, que es especialista en psicología clínica, conferenciante internacional, motivacional, escritora, directora y presentadora de Mediando con Elena, de Click Radio TV y muchas más cosas. Así es que vamos al meollo de la cuestión. Muchísimas gracias, Elena, por estar aquí con nosotros. ¿Y quién es Elena Baisauli Gallego? Bueno, pues Elena es una persona más, una persona más comprometida pues desde hace unos cuantos años con la mediación y pues sobre todo pues una persona soñadora que tiene como inquietud y pues el querer cambiar el mundo. Bueno, pues oye, eso es, empezamos con fuerza, sin lugar a dudas. ¿Tú crees que las normativas como herramientas para promover la mediación en cualquier institución, en cualquier situación, en cualquier comunidad, eh, según tu experiencia, esa normativa se ha demostrado suficiente, insuficiente, insatisfactoria, satisfactoria? Bueno, yo creo que siempre se puede mejorar, ¿no? O sea, si no le podemos dar un 10, pero creo que siempre se puede mejorar. Lo que sí que es cierto es que ha habido un antes y un después de cuando nosotros comenzamos en mediación, sobre todo pues aquí en Valencia, que empezamos con el año 96. Yo empecé 2 años después, pero es verdad que no había nada de marco, nada legislado al respecto. Nosotros empezamos a tener la primera ley en el 2001 aquí en Valencia, que regulaba únicamente la mediación familiar, pero no tuvimos reglamento interno hasta hace mucho, ¿no? Entonces, es verdad que en todo este trayecto, pues se ha legislado y se ha ayudado a introducir la mediación en ámbito intrajudicial, con lo cual yo creo que ahí sí que hemos adelantado mucho, porque sí que los jueces hoy en día están muy apoyando el ámbito de la mediación. Como todo, ¿se puede mejorar? Por supuesto que sí, que se podría seguir y se puede seguir legislando en algunos otros ámbitos y sobre todo, pues, desde mi humilde opinión, creo que la mediación y a veces los procedimientos judiciales se solapan en el tiempo. Para que podamos mediar intrajudicialmente de la mejor manera, creo que sería positivo que primero fuera la mediación antes de estos juicios de medidas provisionales, de faltas, que a veces pues, nos impiden la mediación porque antes nos llega el juicio, las diligencias previas, que lo que es propiamente la oportunidad de poder informar siquiera a las partes de que existe la mediación. ¿Tú crees que la mediación también puede tener, no lo sé, esto nos lo dirás tú ahora, puede tener elementos de coaching o cosas así? A ver, yo creo que tenemos que dejar de poner etiquetas, ¿no? Porque a veces es como que nos ponemos nombre y apellidos, abogado mediador, psicólogo mediador, trabajador social. Yo creo que cualquiera puede ser mediador. Cualquier profesión de origen, siempre y cuando pues tengas esa formación especializada en el ámbito de la mediación y resolución de conflictos. Sobre todo porque tiene que ver mucho con su personalidad, con el carácter de cada uno de nosotros. Pero dentro de que podamos tener un u otro apellido, pues yo creo que también podemos de alguna forma pues ofrecer esa parte de la mediación que tiene que ver con una parte pedagógica y con otra parte también terapéutica. De hecho, en mediación penal es quizás en el ámbito donde más se ve cuando existe la reparación de la víctima y donde pues el agresor consigue también encontrar un marco donde ubicar su arrepentimiento, incluso el perdón, el que tenga cabida, como decíamos, pues esa parte más pedagógica o terapéutica. Y en cualquier ámbito de la mediación, pues también evidentemente yo creo que el enseñar simplemente a hablar para entenderse ya es toda una pedagogía. Con lo cual, pues herramientas múltiples que podemos encontrar dentro de lo que es la metodología al servicio
de las fases de la mediación. Respecto a las personas que os acusan a los mediadores de buenistas y de ególatras, que pretendéis resolver problemas eh, donde muchas veces no los hay, o que pretendéis ser los mesías que van a salvar a las personas, ¿tú qué les dirías a estas personas? Bueno, que nosotros no tenemos esa potestad, ¿no? No resolvemos conflictos, de hecho, y ni tenemos la oportunidad tampoco de agitar nuestras varitas mágicas para convertir, como decíamos, las personas en otros seres totalmente diferentes, ¿no? La mediación es una herramienta más al servicio, como decíamos, de la resolución de conflictos. Eso significa que no siempre es el mejor recurso, es un recurso, pero no siempre es el mejor. Pero sí que es el mejor si lo que queremos es, como decíamos, hablar para entendernos, ¿no? Para generar un clima adecuado que vaya calando también dentro de una cultura que es la cultura del diálogo y la cultura de la paz. Entonces yo creo que sí que abre ese camino la mediación hacia ese diálogo que tiene que ver con la forma de entender la vida, las personas y cómo funcionamos de forma distinta, pero ni intervenimos realmente de forma directa, ni les proponemos, ni les ayudamos a resolver el conflicto, porque al fin y al cabo son ellos los protagonistas y los que en todo momento tienen las riendas del proceso y deciden cómo quieren vivir, cómo han vivido hasta ahora y desde luego pues tienen derecho a decidir cómo quieren seguir viviendo a partir del presente futuro. ¿Tú crees que un mediador eh, puede mediar como el mejor, o puede ser el mejor mediador del mundo, vamos a decir, y luego llegar a casa y olvidarse de que es mediador y de todas esas técnicas que ha utilizado en las 8 o 10 horas de trabajo que ha hecho de lunes a viernes, y transformarse y que su mujer o su marido le diga, pero tú no eres ni mediador ni mediadora, tú eres un monstruo? Eso puede ocurrir. ¿Tú crees que se puede disociar esta profesión de la vida personal? Bueno, yo espero que no se dé esa situación, porque que una mujer le tenga que decir a su marido que es un monstruo, francamente es una situación realmente difícil, ¿no? Pero sí que quizás el debate sea, ¿el mediador se nace o se hace? Quizás la pregunta sea esa, ¿no? Si me permites, Carlos, porque es verdad que hay ciertas personas que tienen ese talante mediador, que ya nacen siendo mediadores, que tienen ese don de gente, esa capacidad de escucha activa, eh, esa legitimidad que te da la gente también cuando viene a ti a hablarte a ti en concreto, porque saben que tú les vas a escuchar atentamente, como decíamos, y que en parte pues vas a poder entender cómo se están sintiendo, ¿no? Y luego está el mediador que se hace, es decir, aquel que acude a cursos, que acude a formaciones y que va aprendiendo, como decíamos, técnicas. Significa eso que primero, antes de ser profesionales, siempre somos personas y que lo más difícil es gestionar nuestras propias emociones y que en casa del herrero, cuchillo de palo, y que a veces es muy difícil que nosotros podamos gestionar nuestras propias emociones para poder gestionar las emociones del otro, ¿no? Y entonces en casa es verdad que no somos mediadores, sino que somos Carlos Vicente, o somos Elena, o somos Antonio o Manuel, ¿no? Pero sí, suele haber una relación. Yo creo que es importante que el mediador tenga un código deontológico y dentro de esa deontología el ejemplo es uno de los valores que tiene que primar. ¿Se puede vivir de la mediación? Sí se puede vivir de la mediación, ya hace años que se vive de la mediación, desde la formación en mediación. Las mediaciones intrajudiciales están funcionando, cada vez nos llegan más casos a las personas que estamos incluso en el turno de oficio de mediaciones intrajudiciales. Nos llaman para mediar desde el ámbito también en privado, es decir, sí se puede trabajar de la mediación.
formando, como digo, a otros compañeros, formando a la población en general también, realizando determinados programas de intervención. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en el ámbito de la empresa, con grandes empresas, creando protocolos de prevención de riesgos laborales. Es decir, la mediación, lo bonito de la mediación es que hay tanto que trabajar, tantos ámbitos tan diversos y tanto recorrido por hacer, que la verdad es que pregúntame al revés, ¿dónde no se puede trabajar en mediación? ¿En qué ha influido? ¿Qué ha cambiado la tecnología? ¿En qué ha cambiado la tecnología la mediación para que ahora los ODR, todas estas cosas sean tan importantes para la mayoría de los mediadores, aunque todavía hay gente que no se da por aludida? Bueno, nos ha cambiado la vida de muchas maneras, para bien y para mal. Habría que hablar de los dos lados, ¿no? Desde el punto de vista negativo, ha dificultado y dificulta muchísimo la comunicación del cara a cara, los malos entendidos a través del WhatsApp, a través de otros medios, el incluso pensar que como no tengo filtro porque nadie puede saber quién hay detrás, puedo utilizar un lenguaje irrespetuoso y poco tolerante y decir, por tanto, todo lo que pienso y de la forma como la pienso, ¿no? Entonces es verdad que nos está complicando mucho el trabajo y está generando muchos problemas. De hecho, la gente joven cada vez tiene más dificultades para relacionarse a nivel interpersonal, pero también los adultos estamos entrando en el bloqueo, en el desbloqueo, en toda una serie de cuestiones, incluso haciendo, si quieres, a veces hasta un peor uso de esas nuevas tecnologías que hace la gente joven. Pero luego también viene la parte de transformación, sobre todo en la empresa, de cómo nos beneficia, cómo nos facilita el que tú y yo, por ejemplo, podamos estar ahora haciendo esta entrevista, el que podamos hacer un programa de radio como mañana, pues hablando con México o como hicimos hace poco con Filipinas y podamos tenerlos como si estuvieran aquí en casa tomando café con nosotros, ¿no? Cómo esa transformación ha llegado a las empresas también y la mediación va de la mano, porque si no hay cultura de entendimiento, no podemos introducir las nuevas tecnologías dentro de las organizaciones. Pasan por un complejo que es entendernos, conocernos mejor, trabajar en equipo, trabajar de forma colaborativa, no competitiva, y para eso hay una serie de nuevas tecnologías, pensar que además están para ayudarnos, toda la cuarta generación que creemos que nos va a quitar del trabajo, que nos van a sustituir las máquinas, que esa inteligencia artificial nos va a desplazar y todo lo contrario, sino simplemente lo que tenemos que es que adaptarnos a esas nuevas tecnologías, pero para eso el diálogo y el corazón es inevitable. ¿Y el diálogo y el corazón qué te dicen? ¿Hacia dónde va la mediación? Pues la mediación va a una sociedad muy, muy revuelta, muy difícil, cada vez más difícil, donde tenemos una ausencia de liderazgo político, ético y moral. Cuando tenemos esa ausencia tan grande de líderes que nos den ejemplo, tenemos una sociedad muy compulsa. Tenemos jóvenes muy comprometidos con el medio ambiente, muy comprometidos con su planeta, muy comprometidos, como decíamos, con las nuevas tecnologías, con nuevas herramientas, con nuevos proyectos, con un futuro mejor, pero tenemos una parte de la juventud muy preocupada por la cultura, que de hecho parece que en la incultura sea lo predominante, muy violenta, absolutamente violenta, y muy poco tolerante y con una frustración altísima. Tenemos una población enferma derivada del COVID, no enferma físicamente, sino psicológicamente, que nos va a complicar a los mediadores porque no podemos mediar con salud mental y tenemos cada vez más enfermos mentales. Pero sí podemos mediar con las familias de los enfermos mentales. Y desgraciadamente vamos a tener muchas familias con enfermos mentales. Muchos conflictos de parejas, los jóvenes se están relacionando de la peor manera posible, ya lo hemos dicho, no saben cómo relacionarse a nivel interpersonal, las relaciones de pareja son absolutamente catastróficas, así que creo que vamos a tener mucho trabajo por delante si queremos seguir divulgando la cultura de la paz. ¿Va muchos jóvenes a hacer una mediación? Sí, sí que me ha pasado.
Los primeros años de la mediación sí que venían y sí que trabajábamos mucha mediación intergeneracional, hasta 3 generaciones juntas, abuelos, hijos, padres, ¿no? Para facilitar esa convivencia, como decíamos. Y sí que, bueno, pues ellos son una generación muy activa, son una generación que no quiere pasar desapercibida, que quiere tener voz, no solamente votos, sino quieren de alguna manera estar ahí, ¿no? Y a veces, como decíamos, muchos de ellos muy comprometidos a nivel de sociedad. Entonces sí buscan también este recurso de la mediación y saben utilizar también otro tipo de recursos y yo creo que cada vez van a ser más demandantes en este sentido. Tienen esa parte también de capacidad, además de resolver conflictos rapidísimamente. Yo he mediado entre iguales, entre adolescentes, en una sola hora son capaces de resolver lo que a los adultos a lo mejor nos llevaría pues prácticamente un mes. O sea, interesante reflexión, interesante experiencia para terminar esta entrevista, Elena. Muchísimas gracias por todo y espero encontrarme contigo. Muchísimas gracias y un placer. Igualmente.